Cualquier cosa. Exacto. Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este taller de vivienda y ciudades resilientes para una nueva sociedad chilena. Esto particularmente en el contexto de la 10ª Conferencia Internacional de Ciudad. Esta sesión ha sido coordinada por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío y tenemos como panelistas a Angélica Torres, quien es dirigente vecinal de Dichato, a Ivonne Rivas, recientemente electa alcaldesa de Tomé, Helen Martin, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, a Carlos Restarazo, Seremi Mimbo de Ñuble, a Paolo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y a Sergio Berisville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Parecería que esta lista de ilustres invitados es al azar, pero no, es absolutamente planificada. Todos ellos, cual más y cual menos, ha trabajado en el desarrollo y la recuperación post-desastre del borde costero de la región del Biobío, particularmente en el caso de Dichato, quienes hemos trabajado en esa área desde entonces. Los moderadores y coordinadores de esta mesa de trabajo y taller de trabajo son María Isabel López, del Departamento de Planificación de Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, e Iván Cartes, quien les habla. Para poder entender en el paso que nos encontramos, o en la fase que nos encontramos en Chile, habría que establecer un diagnóstico muy breve y muy somero acerca de los desafíos pendientes para Latinoamérica y que son fundamentalmente los impactos ambientales que nosotros estamos causando en detrimento de nuestro medio ambiente y comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, el tratamiento de las aguas sanitarias, que es muy escaso, los residuos que van a parar a vertederos no autorizados, solamente un 4,5 se recicla de todo el material que estamos arrojando como desecho, y la calidad del aire que, por ejemplo, en ciudades como Temuco, Santiago, hace crisis continuamente y hay restricción de movimiento. Pero no obstante, un desafío continuo y probablemente el mayor son los desafíos sociales y la inequidad y la pobreza. 1 de cada 4 vive en áreas de pobreza y 1 de cada 3 personas es residente de un asentamiento informal en Latinoamérica. ¿Cómo vamos a cambiar entonces si la gente a partir de las manifestaciones sociales nos está diciendo efectivamente en los lugares donde se establecen las demandas y cuáles son los requerimientos más importantes para este tipo de población y para quienes son parte integral de la sociedad y de los habitantes de un país? Por un lado, en la imagen que tenemos aquí, los médicos y el personal de salud protestan en Brasil diciendo que quieren hospitales con los mismos estándares constructivos con los cuales se hicieron los estadios para jugar el Mundial de Fútbol. Y por el otro lado, los estudiantes chilenos de la educación secundaria protestan por una educación libre, justa y del todo liberalizada de pagos de matrícula. Las protestas sociales y el descontento urbano entonces son un continuo, sobre todo en la sociedad chilena.
La crisis nos encuentra con un modelo de desarrollo económico desatado y establecido en el cual la economía toma el desarrollo de la ciudad y los instrumentos de planificación territorial poco pueden hacer en materia de ciudad y vivienda porque el mercado más bien va regulando este tipo de desarrollo. El 18 de octubre del año 2019, la nación de Chile hace crisis y se ha visto una de las protestas más masivas con 1,8 millones en las calles de Santiago desde que se tiene historia de la democracia. Por el otro lado, el 8 de marzo del año 2020, Chile cierra frontera y declara estado de catástrofe por el coronavirus, lo que obviamente hace cambiar, ambos hechos hacen cambiar el enfoque con que nosotros comenzamos a desarrollar nuestra ciudad. Dos conceptos nuevos que introducen el ámbito en el cual nos empezamos a mover tanto en el contexto urbano como en el caso de la vivienda. El concepto de sindemia, que se produce por una inequidad sanitaria, y que generalmente es causada e involucra lo social y lo biológico, en este caso un virus o una enfermedad que afecta no solamente a la población nacional, sino además mundial. Y el concepto de antropausa, que es la disminución de las actividades humanas a nivel total y que deja en pausa a la humanidad y los animales y empiezan a ocupar los espacios urbanos que antiguamente ellos utilizaban y están siendo recuperados por algunas especies que no necesariamente son las humanas. Entonces, Chile, Puma pasea por calles de Santiago en toque de queda por COVID-19. Autoridades creen que este felino bajó de las colinas y pudo acercarse a la ciudad porque había muy poquita gente afuera de las casas. Tras su captura, este animalito salvaje fue trasladado al Zoológico Nacional. Esta no es fake, porque ayer le presenté las imágenes fake de los animales así en las ciudades. Esta no, esta sí era de veras. Así nos ven desde el extranjero. Entonces, si estamos reocupando y reutilizando y las especies de flora y fauna se dan cuenta de que la humanidad ha entrado en esta pausa y nos ha dado tiempo al mismo tiempo para repensar la crisis sanitaria en la cual estamos inmersos, es también tiempo de pensar de que las infraestructuras y estructuras de la ciudad, como son los barrios, que son las unidades sociales estructurales de nuestras ciudades, pueden ser también pensados. Aquí tenemos el caso de Valle Neuquén, que está a escasos 4,5 kilómetros del centro de la ciudad, y que puede ser visto como un barrio policentral con servicio de equipamiento autosuficiente para mantenerse en tiempo de pandemia y así al mismo tiempo disminuir la flexión espacial entre el centro de la ciudad y la periferia, manteniéndonos precisamente en los periodos más prolongados de confinamiento. Y por lo tanto hay que redescubrir cuáles son los valores más identitarios y la estructura de los barrios y que al mismo tiempo nos permitirían tener una vida más agradable en la recuperación no solamente de los espacios de la vivienda, sino además de los espacios públicos y que representan una nueva propuesta dentro de la misma estructura que tiene la ciudad existente. Al mismo tiempo, propender a mostrar de que los espacios públicos ya no son una réplica de catálogo o una convención de acuerdo a las leyes estéticas del momento, sino un acercamiento a esta naturaleza y a esta antropausa en la cual los animales y las especies de flora y fauna comienzan a recuperar estos espacios perdidos y conviven de mejor manera con la población urbana. Los cambios en la conducta urbana producidos por el confinamiento han sido diametralmente opuesto a lo que nosotros pensábamos y la gente comenzó a ocupar todos los espacios intersticiales de mejor manera y nosotros investigamos esta forma de ocupación de manera precisamente a partir de las calles, los espacios más cercanos a la vivienda donde las familias se encontraban confinados podían ser revertidos de una manera positiva y darle una segunda mirada en términos de utilidad y en términos de ocupación. Hay aquí una calle, por ejemplo, que está muy subvalorada para el uso de los vehículos y que está a una cuadra de la Plaza Mayor de Concepción, que es la calle Aníbal Pinto, que puede ser peatonalizada y buscar la forma en que espacios tanto colectivos como individuales puedan fortalecer pequeños grupos o pequeñas permanencias, específicamente fortaleciendo la idea del distanciamiento físico del coronavirus en este momento. Hay ciudades modelo, como por supuesto Los Ángeles en California, que tienen una densidad y una extensión de 120 kilómetros de largo,
y lo que da 197 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad muy baja, donde es difícil construir una comunidad. Por otro lado, una ciudad como Concepción, con 223.000 habitantes, tiene una densidad de 1.012 habitantes por kilómetro cuadrado, con 221 kilómetros cuadrados la comuna. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de comunidad es mucho más fácil de construir cuando la densidad es mayor. Por lo tanto, hay en las ciudades que están más densamente pobladas una oportunidad de poder colocarnos de acuerdo en cuáles son las medidas de desarrollo y cuáles son los horizontes o visiones a los cuales el desarrollo urbano tiene que apuntar, así como la calidad de vida y la calidad de la vivienda también. Los barrios de 15 minutos se han puesto de moda y Carlos Moreno, un profesor de la Sorbonne, nos indica lo siguiente. Esto nos deja y nos hace pensar en que vivimos en un entorno urbano cambiante y por el otro lado también desafiante. Hay dos antecedentes que nos podrían hacer repensar la forma en cómo nos movemos y cómo nos trasladamos, y repensar la ciudad del traslado y al mismo tiempo propender a una ciudad de mayor permanencia y una ciudad en que la calidad de vida no se encuentra solamente en los lugares centrales, sino también en la periferia. El presidente de la República ha presentado dos proyectos a la Nación que nos dicen que probablemente la movilidad en nuestras ciudades va a ser completamente diferente a la que estábamos acostumbrados antes de la crisis del coronavirus. Por un lado, la ley del teletrabajo, el 1 de abril en el año 2020, y por el otro lado, el proyecto 5G, que pretende aumentar en 10 veces la velocidad promedio de navegación con que nos movemos en los computadores y tenemos el trabajo de teledistancia. Por lo tanto, ambos inputs son sumamente importantes y dicen relacionan que probablemente las personas van a permanecer mucho más en su lugar donde habitan o en su lugar de trabajo que lo hacían antes. Por lo tanto, la movilidad está un poco condenada y subyugada a esta permanencia en la vivienda. Para poder entender el problema de la vivienda y su contexto, hay que también entender que nosotros estamos produciendo desequilibrios urbanos en áreas periféricas comparativamente con lo que se construye y con lo que se desarrolla en el centro de la ciudad. Y no solamente en términos de calidad, sino que además en términos de abastecimiento. Por un lado, la vivienda tiene un espacio bastante pequeño comparativamente con una vivienda de clase media o clase social más elevada. La vivienda económica tiene una superficie muy pequeña. Son 54 metros cuadrados, que más allegado da más o menos un promedio de 7,7 metros cuadrados por persona, comparativamente con un DFL2, que son 140 metros cuadrados. En una familia de 4 personas da 35 metros cuadrados por persona. Esto quiere decir que una familia de clase media, comparativamente con una familia de clase más humilde, tiene muchas más posibilidades de desarrollo dentro de una vivienda y de resistir y de ser asistida en tiempos de pandemia o en tiempos de confinamiento y de crisis sanitaria. Por otro lado, Chile tiene un déficit de 739.000 viviendas compuestas en sus indicadores por allegado y deterioro de la vivienda.
y solo 18 comunas de 117 poseen más de 10 metros cuadrados de área verde por habitante o por persona. En estas imágenes de la Fundación de Vivienda, la desigualdad en pandemia obviamente es que se agrava, porque dentro de los espacios que nosotros estamos habituados a vivir o convivir en un espacio de confinamiento, estas limitaciones se agravan. Y si nosotros pensamos que ya el núcleo familiar base tiene problemas, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el desarrollo y respetar los derechos de los niños dentro de los espacios para jugar, estudiar, leer, etcétera, o para descansar, obviamente que en tiempos de confinamiento son mucho más agresivos y son mucho más exigidos como tal dentro de un espacio restringido. Y por lo tanto hay que al mismo tiempo reorganizar y relocalizar a las familias de allegados de manera que la vivienda reactúe o logre acoger de mejor forma tanto a las familias como a los grupos social residentes que tienen que seguir conviviendo dentro del mismo espacio en el cual estaban teniendo su vida anterior. Por lo tanto, el mejor término al cual nos hemos encontrado fue el que impusieron los británicos a la pandemia, que era el concepto de encierro, porque la cuarentena es la separación y restricción de aquellas personas que estuvieran expuestas a una enfermedad. Y en Chile se confinó a las personas que estaban sencillamente sanas. Por lo tanto, la casa se convirtió en prisión, pero al mismo tiempo en castillo, en un castillo que tiene muchas cualidades y calidades diferentes a las cuales nosotros habíamos percibido anteriormente. Y se volvió a las actividades más primigenias, por ejemplo, a hacer el pan en casa, a cocinar en familia, a tener el concepto de bienestar, de wellness, de poder tener no solamente un bienestar físico, sino además espiritual, sentimental, a cultivar en casa y a tener jardinería. Hubo trabajo y educación, los cursos online son hoy día mucho más frecuentes que lo que teníamos anteriormente. Hay un reclame que dice, no hay mejor momento que ahora para aprender inglés online, porque efectivamente la gente está absolutamente confinada y el único medio de comunicación que tiene con el exterior son los medios digitales. Por lo tanto, aumentaron los cursos y los programas de capacitación en televisión y también los programas de viaje y capacitación en televisión abierta. Cuando nosotros nos encontramos ante el tema del terremoto y maremoto que azotó las costas de Chile, establecimos los planes maestros como un programa de desarrollo y de reconstrucción post-desastre. Y al mismo tiempo logramos imponer, y este es un producto absolutamente regional, una vivienda costera, como el caso de Ichato Coliumo, con 140 unidades de fomento adicionales a un subsidio de vivienda, que es un modelo que responde a la contingencia que en ese momento devastó las costas de Chile. La pregunta entonces adecuada sería, si en un momento de pandemia la vivienda puede cambiar rápidamente o son las personas las que adecúan este medio ambiente para poder seguir actuando dentro de lo que las necesidades lo requieren. Otro modelo que también es interesante discutir es el modelo que desarrollamos con la Fundación David Rockefeller Center for Latin American Studies, con la Universidad del Biobío y el gobierno regional del Biobío, en que no solamente se fortaleció la infraestructura física, sino se atendió los criterios de recuperación post-desastre, en el cual se repensó en cómo las comunidades se podían reinsertar dentro de la cadena de desarrollo, tanto urbano como productiva, a la cual habían perdido o habían dejado de pertenecer. Y al mismo tiempo, dentro de esta idea de barrios y comunidades sustentables, nos hemos encontrado con buenos ejemplos, como las viviendas incrementales del grupo Elemental, en que solucionan el problema de la calidad de vida, abasteciendo la mitad de una vivienda y dejando espacio para que los residentes, en la medida de sus fuerzas, tanto físicas como económicas, puedan ir reconquistando el espacio vacío dentro del mismo marco. Pero también un urbanismo incremental, una homeopatía urbana, como señala Lucien Krohn en el año 1991, en que a lo mejor pequeñas dosis de mejoramiento urbano van a ser mucho más eficientes que grandes proyectos de desarrollo que a lo mejor la gente no puede entender. Y pasamos así entonces de una vivienda que está siendo ocupada 14 horas, 5 veces a la semana, a una vivienda que está siendo ocupada 24 horas
por 7 días a la semana. Y por lo tanto, no solamente la vivienda es lo importante, sino que el medio ambiente de comportamiento total, los barrios y comunidades, los espacios anexos a las viviendas, y que son en el fondo lo que está diciendo Amos Rapoport en el año 1978, en que viviendas y comunidades sustentables son aquellas que logran transformar la conducta de las personas. En una rápida pasada en un proyecto que hicimos con la Municipalidad de Concepción, logramos catastrar que se puede establecer un modelo de agricultura urbana de 1 metro cuadrado por familia, y en el cual se producen 3.234 toneladas de alimento en casa, lo que significaría no solamente la producción del alimento, sino además la calidad de vida de las personas que están involucradas en una actividad natural, en riego, cultivo, reciclaje, compostaje de materiales, y que al mismo tiempo logra sacar 500 camiones de 8 toneladas 2 veces por año del centro de la ciudad. Y así entonces este programa logra un sistema identitario en un barrio completo, que este es uno de los barrios de 15 minutos de Concepción, del sector de Lopequén, de la Junta de Vecinos número 29, que es un barrio que ha sincronizado sus acciones urbanas con vermicompostera, jardinera, chipeadoras para residuos de podas de los árboles, que generalmente son retirados por el camión de retiro de residuos domiciliarios. Y una de las crisis a las cuales ha entrado el establecimiento del coronavirus ha sido precisamente el aumento del 50% de los residuos domiciliarios. El promedio total para América Latina son 0,87 kilos por persona, cuando la media mundial es de 0,74. Y si pensamos que solamente un 4,5% es el indicador de reciclaje, es muy bajo comparativamente con la media mundial. Si se fijan ahí en el gráfico, Chile es uno de los países que más produce residuos, pero también es uno de los que menos recicla. Por lo tanto, el coronavirus lo que ha hecho es acelerar esta crisis ambiental y sanitaria que se está también trasladando al medio ambiente. Y por lo tanto, durante la pandemia, el cambio global climático no se ha detenido, sino que sigue estando presente, y nosotros seguimos agrediendo a través de la conducta urbana y la actividad de la vivienda de forma diametralmente opuesta. Por lo tanto, ha sido fundamental establecer políticas de residuo cero y al mismo tiempo de reciclaje de probablemente los orgánicos, que son los más fáciles de reciclar en el lugar. Y por lo tanto pasar de una jardinería estética a una horticultura en los antejardines, de manera que estos tengan una componente utilitaria. Y este barrio ha empezado a entender entonces que la extensión de la vivienda se puede replantear, y por lo tanto replantear el entorno y el medio ambiente y comportamiento de las personas, y que al mismo tiempo le produce réditos tanto de tipo sociales como ambientales, y al mismo tiempo algún beneficio dentro de la cadena económica y ambiental en pequeña escala dentro de la misma vivienda. Por lo tanto, las conclusiones para una vivienda y una ciudad más resiliente son entender el sentido de urgencia que tenemos en este momento y de regeneración urbana, sobre todo para aquellos grupos estratégicos que son los más vulnerables. Entender el sentido de progresivo e incrementalidad para asegurar un desarrollo de la vivienda más sostenida y en una forma más progresiva. Y entender también el sentido de integración social a que la sociedad chilena está sometida, teniendo barrios más inclusivos, con vivienda como mejor entendida desde el punto de vista multidimensional, no solamente desde el punto de vista de la habitación, y de la integración de actividades complementarias como las que hemos visto en pantalla. Por otro lado, una sociedad urbana colaborativa y cooperativa, con una acción social clara y etapas de compromiso con actividades precisas, y un urbanismo táctil que sea capaz de entender lo que la comunidad requiere y necesita. Y por el otro lado, establecer policentralidades con barrios subcentrales y infraestructuras de multiuso dentro de la ciudad. Hay dos conceptos que aquí se interponen, que son el concepto de solastalgia, que acuña Albrecht en el año 2007, y que dice relación con, fundamentalmente, con la desolación que sufren las personas cuando ven que su medio ambiente se destruye. Y por otro lado, el de topofilia de Bachelard del año 1974, que en vez de proveer espacios dice que hay que construir lugares identitarios para las personas. Por lo tanto, una conclusión general podría ser que en pandemia y el cambio global climático sostenido,
El desafío verdadero es revalorar lo existente y proveer soluciones que sean simples, entendibles y que puedan al menos disminuir y paliar la urgencia que las personas tienen, sobre todo en momentos de crisis. Iván, estás muteado. Estaba diciendo que en realidad, como estamos en confianza, no era este el video oficial, pero bueno, este era el ensayo, pero como estaba improvisado, no salió ni la introducción ni la presentación de los invitados. Bueno, la ley de Murphy yo creo que atenta contra cualquier cosa que uno trata de hacer demasiado perfecta. Bueno, nuestros invitados entonces, que están obviamente a partir de ahora abiertos a las preguntas de la discusión, les mandamos un set de preguntas con anterioridad y cada uno las priorizó. Pero sin embargo toca presentarlos, que están acá con nosotros: Helen Martin, que es presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción; don Pablo Lar, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo; don Sergio Berisville, que es el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; y don Carlos Retarazu, que es Seremi Mimpu de Ñuble. Y además nosotros con Sergio tuvimos el honor de tenerlo de alumno en el taller de diseño urbano, y ahora está instalado de Seremi en la región hermana nuestra, que es la región del Biobío. Así que muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. La razón por la cual nosotros planificamos esta lista de invitados, lo hice también al principio de la introducción, es que efectivamente todos trabajaron o les tocó sufrir el terremoto, tanto a Pablo desde el punto de vista nacional, a Sergio desde el punto de vista regional, y a todos nosotros que éramos en parte una pieza más del enjambre de solicitudes y de demandas que en ese momento experimentamos de parte de la población, sobre todo las del borde costero. Y entonces, para romper el hielo, porque efectivamente la alcaldesa de Tomé tuvo un problema de última hora, y Queca, que tiene uno de los restaurantes en la costanera de Dichato, tiene el restaurante lleno y dice que le fallaron 2 cocineras, 2 maestras de cocina, y por lo tanto va a entrar en cualquier momento un poco apresurada, pero también tienen sus preguntas. Así es que voy a abrir el diálogo con Helen, quien priorizó la pregunta número 1, que dice que ¿cómo se compatibilizarán en el futuro los cambios necesarios a la vivienda de la ciudad para tener una mayor calidad de vida entre lo que podrían ser las iniciativas de gobierno y las aspiraciones de la ciudadanía? Helen. Muchas gracias, Iván. Primero saludarlos a todos y agradecerles estar acá. Lo que uno puede aportar desde el punto de vista de lo que le ha tocado observar y de palpar un poco la realidad hoy día del trabajo que hemos estado haciendo la Cámara, de ir conversando con las juntas de vecinos y todo eso. Hemos palpado una cierta realidad distinta a lo mejor a la que teníamos antes. Bueno, y lo primero es decir que yo creo que hay que diferenciar entre las aspiraciones ciudadanas y las necesidades ciudadanas urgentes. Hay una cierta priorización respecto a eso. El primer grupo de las aspiraciones ciudadanas tenemos que canalizarlas obviamente en forma participativa, pero también creo yo que tiene que haber algún sustento técnico, y ese sustento técnico pasa también por una ciudadanía más informada de lo que está hoy día, porque lo aspiracional se está hoy día un poco pasando o comiendo lo real y lo posible. Eso como primera parte. Lo segundo es cambiar ciertos paradigmas y propender a ciudades que sean más inclusivas, eso de todas maneras. Eso implica que la ciudadanía tiene que estar abierta a acoger
en ubicaciones bien dotadas, ¿no es cierto?, a las más de 61.000 familias que en la 8ª región hoy día están en condición de hacinamiento o campamento. Yo creo que ya no podemos seguir con la tentación, ¿no es cierto?, de seguir expandiendo una ciudad como es el Gran Concepción, que tiene límites naturales que hay que de alguna manera preservar. Tenemos el río, el mar, tenemos el Cerro Caracol, y tenemos una extensión muy larga, por lo tanto, tampoco tenemos posibilidades de extendernos tanto. Por lo tanto, tenemos que ver políticas públicas que propendan, ¿no es cierto?, a la integración de toda esta familia. Lo anterior va a implicar seguramente modificar algunos instrumentos de planificación urbana, y que se trabaje en el diseño de una ciudad que acoja de manera democrática a los ciudadanos. Y para eso vamos a tener que crear y ver múltiples instrumentos y múltiples incentivos para solucionar este problema que es urgente. Por otra parte, la ciudad también no solo construir vivienda, porque la tentación es construir vivienda, ¿no es cierto?, y no estar pensando en la red que necesitamos, la red social y la cohesión social que necesitamos. Y por eso el barrio hoy día es tan importante y a lo mejor tiene que ser hoy día el foco de cualquier desarrollo. Lo malo aquí es que nos encontramos en un doble discurso, porque por un lado queremos integrar, pero por otro lado no existe la disposición a hacerlo eso, y tampoco los instrumentos de planificación urbana dan las herramientas para poder desarrollarlo. Por lo tanto, vamos a necesitar mirar un poco desde afuera, ¿no es cierto?, y volver a hacer primar el bien común. Así también vamos a tener que mejorar políticas públicas respecto a lo que es el transporte y la posibilidad de la movilidad, pero no solo el transporte, o sea, el transporte en todos sus modos, pero también en cuanto a vivienda. Hoy día las personas necesitan una cierta movilidad dependiendo de la etapa de la vida. Hoy día estamos enfrentando cambios demográficos súper importantes. Y tenemos también varios procesos que hemos podido visualizar: un proceso de envejecimiento, un proceso de disminución de las familias, el número de habitantes en las viviendas, y también una cierta tendencia a emigrar a lo rural. Por lo tanto, hay que poner ojo a esas tendencias y a lo mejor pensar más que una solución, sino que muchas soluciones combinadas, soluciones que pudieran ser a personas que buscan retiro en ciudades más tranquilas, personas que hoy día necesitan moverse dentro de la ciudad. Estamos enfrentando distintos tipos de familias, por lo tanto a lo mejor hay que discriminar el tipo de vivienda por tipo de familia y por generación. Sabemos que las ciudades deben avanzar a sistemas de transporte públicos que sean más modernos, y nosotros desde la Cámara hemos propiciado el metro para Concepción como un ideal de largo plazo. Hay muchos caminos y lo hemos planteado como una punta de flecha, porque para llegar a tener un metro nosotros necesitamos hacer un recorrido en el tema del transporte bastante largo, un ordenamiento, un análisis multimodal, todo, y la última parte de todo este análisis puede llegar a ser un metro, pero necesitamos que eso suceda y avance en el tiempo, y estamos muy contentos de que hoy día ya haya partido el análisis de todo el tema de movilidad para el Concepción. Por último, tengo que agregar que hoy día las ciudades que gozan de mejor calidad de vida, y esto es súper importante no olvidarlo, son aquellas donde se potencia el conocimiento y se generan las redes que aumentan la productividad y el desarrollo económico. No vamos a tener mejor calidad de vida y no vamos a tener mejores ciudades si no logramos y no somos capaces dentro de las ciudades de generar mejor calidad de empleo, de generar emprendimiento, de generar conocimiento y también generar empresas que sean sustentables. Hoy día existe la tentación a ser antiempresa, y la verdad que todas nuestras aspiraciones hoy día se sustentan y van a tener cabida en un ámbito de mejoramiento económico y mejor calidad de los empleos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí. Helen. Muchas gracias, Marisa.
Continuando con nuestros invitados, tenemos la próxima pregunta para Carlos Urrestarazu. La pregunta es, ¿cómo se compatibilizan los cambios necesarios a la vivienda y ciudad para una mayor calidad de vida entre iniciativas de gobierno y aspiraciones ciudadanas? Si nos puedes desarrollar un poco la idea, Carlos. Sí, ¿qué tal, María Isabel? Sí, bueno, en relación a eso yo creo que han existido sin duda innumerables cambios en los últimos años y sobre todo posteriores al terremoto en la política habitacional. Todavía incluso acá, ahora ya en esta nueva región de Ñuble, me toca ver antecedentes de cuando antiguamente se entregaba la vivienda progresiva, que era una vivienda que era solamente una caseta de baño con una sala y que finalmente la misma familia tenía que continuar con la construcción. Y sin duda, bueno, también acorde a los tiempos, ese mismo desarrollo de viviendas también se ha ido materializando de otras maneras. Pero yo creo que todavía estamos al debe en algunas cosas como, por ejemplo, mayor pertinencia o mayor tipo de identidad también, que en este momento, que no sea toda una metodología o finalmente una construcción en serie, y que sin duda eso tiene que ir de la mano, como un poco decía también Helen, que vaya un poco de la mano, partiendo incluso más atrás con los instrumentos de planificación urbana, que finalmente en este momento es el momento quizá de generar estos cambios, de como decía Iván también en su presentación, de ir generando estos policentros, de manera de ir generando nueva vida de barrio o nuevos centros urbanos dentro de mismas ciudades. De esa manera también ir generando mayor cantidad de integración por sí sola, y que quizá esa es como la etapa en la que en este momento estamos como Ministerio de Vivienda, también propiciando mucho lo que es la integración social. Integración social que de repente también nos gustaría que sea mucho más integrado territorialmente también. La integración social sí se genera de todas maneras y está archiprobado que es tiene un buen resultado. Esto de garantizar al menos un 80-20, de 80% de familias que tengan capacidad de crédito, que puedan apalancar algún tipo de crédito, y un 20% de familias más vulnerables o familias que tengan una vivienda finalmente sin deuda. De esa forma yo creo que ha avanzado bastante, sin duda, de lo que teníamos hace 20 años, 30 años en materia de política habitacional. Pero insisto, creo que tenemos muchas oportunidades en este momento de generar cambios y quizá cambios más abruptos. Me toca ver en este caso en la región de Ñuble, la región más rural de Chile, donde, así como también decía Helen, mucha gente ha estado en este momento viendo y cambiándose quizá de la ciudad al campo. Nosotros acá vemos que en este momento, al ser una nueva región, la ciudad tiene más oportunidades que la gente del campo, pero finalmente la ruralidad de acá es algo que, por cierto, no hay que extinguir y también es el sello regional también de acá. Por lo tanto, nosotros como gobierno también, o como Estado, somos los llamados a que también tenemos que ir en ayuda de ellos también. Y lógicamente va muy de la mano eso que hablaba anteriormente de la identidad, de también poder llegar con un producto de vivienda, de poder llegar con productos de agua, por ejemplo, caminos, que es tan importante acá en esta región, de llegar con esos servicios a los sectores rurales. Creo que en materia de vivienda es el tiempo y la oportunidad de vivienda y de ciudad finalmente. Es el tiempo adecuado de ir generando estos cambios, pero estos cambios tienen que realizarse de algo mucho más macro, que son en realidad es hacer una mejor ciudad, una ciudad como más justa, desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de ir teniendo ciudades más equipadas en estos nuevos centros, y creo que es esta oportunidad de haber hecho estos ejercicios de urbanismo táctico, de ir haciendo estos como cambios tan radicales en poco tiempo, y que son soluciones que finalmente están ahí, pero que en el momento en que esto se acabe, no sabemos cuándo, se pueden sacar todos estos conos o estas pinturas y vuelve a la normalidad. Creo que el llamado es en este momento a aprovechar esta instancia y empezar a repensar la ciudad
empezar a repensar con quizá algo un poco más radical, algo un poco más, más en grande. Y me refiero a eso que a través de los planes reguladores que en pocas regiones estos instrumentos se van replanteando, se van actualizando cada 10 años como correspondería. Nosotros aquí cuando tomamos la región de Ñuble eran solamente 15 municipalidades que tenían incluso plan regulador, otros tenían límite urbano y límite rural solamente. Así es que yo creo que el llamado va un poco por ahí, también a tener una mirada un poco más de afuera, antes de empezar quizá a ver lo más particular, hasta llegar incluso a la vivienda. Vivienda que anteriormente era como lo que les decía, algo mucho más industrializado, algo mucho más en serie, algo mucho más todas iguales para cada uno. En este momento ya tenemos proyectos habitacionales donde la demanda es muy importante, de cómo está configurada la demanda de los comités para poder saber si las viviendas son para familias numerosas, para familias pequeñas, para minusválidos, para adultos mayores. Hay una serie de cambios que existen y que finalmente es una política mucho más justa. Eso, creo que por ahí va un poco la cosa. Muchas gracias, Carlos. Corresponde la pregunta de Pablo Alart, que sería la pregunta número 2. ¿Qué propuestas y desafíos identifican el futuro inmediato para comunidades urbanas capaces de adaptarse a los cambios exigidos tanto por los desastres naturales como por el cambio global climático? Pablo, por favor. Gracias, Iván. Gracias, Marisabel. Y complementando un poco lo que ya comentaron Helen y Carlos, 3 reflexiones. La primera, la pandemia nos tomó a todos por sorpresa y puso en jaque 4 grandes ejes sobre los cuales se estaba articulando la ciudad del siglo XXI y que la empezaba a desear de la ciudad del siglo XX. Uno de esos ejes era constatar que la ciudad es el gran atajo para combatir el cambio climático. Si pensamos que solo ocupan un 2% de la superficie del planeta, pero emiten el 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero y consumen el 70% de la energía. O sea, si hacemos ciudades, viviendas, barrios más eficientes desde el punto de vista energético, hídrico, claramente vamos a ir mucho más rápido en la lucha contra el cambio climático que estar salvando las ballenas azules o los osos polares, que me encantan y ojalá que también lo hagamos. ¿Y por qué digo que el coronavirus lo pone en jaque? Porque si bien comprobó empíricamente, uno ve las emisiones de gases de efecto invernadero en los países europeos o en China y cómo bajaron dramáticamente cuando se empezaron las cuarentenas, porque las ciudades en cierta medida y la economía se ralentizó. Ahí quedó probado empíricamente, o sea, solamente en Europa en 2 meses más de 400 millones de toneladas de CO2 menos que en un año normal. Y el problema es que la reactivación económica necesaria para salir de la crisis económica del COVID, si no es sustentable, vamos a perder esta oportunidad. Y ya vemos que lamentablemente el Parlamento ya está legislando para levantar el impuesto a los combustibles, para dar ciertas facilidades, para que la gente se pueda mover. O sea, la reactivación, si no adhiere a los principios de la sostenibilidad, va a ser probablemente nuestra última oportunidad de efectivamente atacar de frente el cambio climático. Y eso es un problema que el coronavirus puso en evidencia, pero por otro lado también nos deja preocupados. La segunda gran eje de la ciudad del siglo XXI era la ciudad como plataforma para resolver las demandas globales por justicia social. Porque tal como planteaba Iván en la presentación inicial, los estallidos sociales no son exclusivos de Chile, los tuvimos al mismo tiempo en Ecuador, los tuvimos antes en París, los tuvimos antes en Hong Kong, en Estados Unidos después con Black Lives Matter, y tiene que ver con que el cambio de siglo ha sido testigo de una prosperidad y un surgimiento de las clases medias emergentes a nivel global que jamás habíamos vivido, pero son clases medias vulnerables, donde hay un terror a perder
esa estabilidad que se ha logrado, y basta que ella se enferme o él pierda el trabajo o que algún miembro de la familia tenga algún accidente para que vuelvan a caer en la pobreza. Ya vimos lo que acaba de pasar con resultados de la CACEN que se están dando a conocer hoy. Y lamentablemente esas clases medias no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, por las élites políticas, las élites académicas, las élites culturales, y esa disociación es la que genera el estallido, la rabia y finalmente ese grito que se escucha en todo el mundo, ¿verdad?, por dignidad. ¿Y por qué digo que el coronavirus también ataca, pero directo a esa yugular? Porque tal como comentaban antes, el temor al contagio dejó en evidencia el hacinamiento y la gente, ¿verdad?, fue expulsada de los hogares y han aumentado las familias en campamentos de 50.000 a 80.000 en un año y medio. El 50% de esas familias, según Techo, además, se van al campamento no porque sean personas en situación de calle, pues, sino que porque no pudieron seguir pagando el arriendo. O sea, hay un tema de acceso a vivienda de bajo costo que es dramático, a tal nivel que uno de los carteles de las marchas de octubre del 2019 decía: soy muy pobre para el banco, muy rica para el servio. O sea, esa clase media que no accede a nada. Y eso tiene que ver no solamente, digamos, con la disociación de las élites, sino que también lo que se estaba hablando antes de una planificación restrictiva, donde hay cada vez menos suelo disponible, donde el valor del suelo se está incrementando y donde el Estado, teniendo grandes terrenos públicos, no los está poniendo a disposición para solucionar esta crisis de vivienda. Entonces, esa es la segunda dinámica. La tercera transformación de la ciudad del siglo XXI, que yo estaba realmente alucinando con ella, era los cambios de paradigma que se venían con la transformación tecnológica y cómo paradigmas como la movilidad urbana estaban cambiando gracias a aplicaciones como los Uber. Acuérdense lo difícil que era conseguir un taxi en Concepción antes de que llegara Uber, y ahora en cualquier parte uno se puede movilizar. Y lo mismo pasó con la industria hotelera, con Airbnb, etcétera. Las oportunidades que generaba la transformación tecnológica para que los bancos empezaran a convertirse en lugares de cowork, ya estaban empezando a surgir lugares de co-living. Y viene el coronavirus y te dice: no compartas más. No compartas, no compartas y no compartas. Por lo tanto, si bien precipitó transformaciones como el teletrabajo, también complejizó mucho esta idea de la ciudad compartida, que era una tremenda oportunidad para las ciudades. Y el cuarto eje que también pone en jaque el coronavirus es esta idea de una ciudad más humana, una ciudad más a lo Yangel, donde comenzamos todos los actores urbanos a darnos cuenta que hay que invertir la pirámide del transporte, que esta idea de una ciudad funcional, racional, con barrio industrial, barrio residencial, barrio comercial, unidos por grandes infraestructuras, no es eficiente, no es sustentable, que hay que promover. Finalmente, tal como decía la Ellen, tal como decía Iván en la introducción con las ciudades de 15 minutos, hay que promover barrios diversos, barrios ricos, que funcionen como ecosistemas, como sistemas más bien interconectados, donde efectivamente, digamos, se ponga las personas en primer lugar. ¿Y qué es lo que nos dice el coronavirus? Quédate en tu casa, no te juntes con nadie. Y ahí viene un problema muy grande porque, tal como decían antes, para algunos de nosotros se hace difícil pasar las cuarentenas en nuestras casas, pero ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera las pueden pasar en sus barrios? No tienen casa y no tienen barrio para poder pasar las cuarentenas. Y ahí yo creo que los desafíos que se nos vienen como urbanistas, arquitectos, planificadores, actores del mundo urbano es cómo generamos una aproximación más holística al tema de la ciudad. Y aprovechando que aquí estamos 4 veteranos del 27F, Sergio, Carlos, Iván y yo, nos tocó colaborar en la reconstrucción. Tal vez entender que en el siglo XXI y en los nuevos tiempos no basta con hacer la pega bien en lo que es el hardware, lo que es una planificación urbana y una estructura urbana resiliente y además que reduzca los riesgos de desastre.
o la provisión de soluciones habitacionales, tal como decía Helen, no se trata solo de viviendas, viviendas, viviendas. Eso es el hardware. Tampoco basta con el software, que sería acceso a financiamiento para vivienda, desarrollo económico, los créditos Corfo, todas esas cosas las hicimos durante el 27F. No es suficiente eso. También se requiere el brainware, la innovación, y ahí es donde vienen los modelos de vivienda que mostraba Iván, incrementales de Elemental, o los planes maestros integrales de reconstrucción como el de Dichato. Pero lo que nos faltó, y que obviamente en un contexto de emergencia como el 27F no había tiempo, no teníamos las capacidades, pero ya a 10 años de esa experiencia tenemos que comenzar a integrar, es el soulware, o sea, aquello que va al sentimiento más profundo de las personas y de las comunidades, y tenemos que generar metodologías, estándares y en cierta medida también políticas que apelen a ello. ¿Y a qué me refiero? Uno, el tema de salud mental. O sea, estamos claros que los estreses crónicos y los shocks puntuales van a seguir existiendo, llámense desastres naturales, llámense pandemias, llámense estallidos sociales, y que hay un fuerte componente ahí de relevar y poner en valor la salud mental. Me refiero a temas de violencia intrafamiliar, temas de contención, etc. Segundo soulware, la reinvención económica, que es algo que Iván no logró desarrollar mucho en la introducción, pero es lo que se hizo con el proyecto Recupera Chile, con el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, que era que, y lo podéis contar tú, Iván, pero pasar de ser mariscadores o pescadores a ser granjeros del mar, porque resulta que cambió la condición de la bahía y hoy en día ya no hay mariscos, sino que hay algas. Entonces hay que reinventar la economía, no es solamente darles créditos para que reemprendan, sino que hay que reinventarse. Y el tercer factor del soulware es fortalecer a las comunidades, a las entidades comunitarias y fomentar mayor cohesión social. Creo entonces que hemos sido muy buenos en la región y en Chile en la parte más física, estructural, financiamiento, etcétera, pero a estas alturas tenemos que también empezar a complementar esos vacíos con todos estos aspectos más soft o intangibles o emocionales, pero que claramente son las demandas que hoy en día estamos teniendo de parte de la gran mayoría de las comunidades, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y creo que ahí debieran de surgir propuestas más holísticas como las que estamos conversando hoy. Muchas gracias, Pablo. Bien, vamos a seguir ahora con la pregunta, repetir un poco la pregunta que le hicimos anteriormente a Carlos, ahora para Sergio. Aprovecho de saludarte, Sergio, que no te había saludado. Y la pregunta es, para recordarla, ¿cómo se compatibilizan los cambios necesarios a la vivienda y ciudad para una mayor calidad de vida entre iniciativas de gobierno y aspiraciones ciudadanas? Sergio. Bueno, gracias, María Isabel, también un gusto saludarte. Y también celebrar que puedo compartir aquí este panel con todas personas conocidas, con que tenemos mucha afinidad o por la historia o por los desafíos, ¿no? Así es que muchas gracias. Y la verdad es que me dejaron prácticamente nada para decir, porque Helen, Carlos y Pablo lo dijeron todo. Les confieso que tenía una sensación de angustia cuando iban rellenando los pocos espacios que me iban quedando en la medida que iban avanzando las intervenciones. Entonces voy a tener que improvisar, porque la verdad que repetir lo que ya han dicho también los expositores anteriores sería una lata. Entonces me quiero colgar tal vez de algo que pudiera fortalecer todas estas ideas que se han planteado, las cuales yo coincido plenamente. No tengo tanta certeza de cómo va a ser este salto evolutivo que van a tener las ciudades. Yo creo que cada día que va pasando aparecen cosas inesperadas y que nos asombran.
Por tanto, para un planificador, que es la formación por lo menos que tengo yo y varios de los que aquí están presentes, resulta súper difícil mirar el futuro, digamos. Un planificador naturalmente tiene que tener esa perspectiva y es muy difícil visualizar cómo va a ser. Por tanto, uno diría, bueno, hay que prepararse lo mejor posible en el presente para ver cómo nos adaptamos a los desafíos futuros imprevistos. Entonces ahí yo creo que hay algo que pareciera ser una fórmula infalible, y no es una receta, sino que es de la experiencia que hemos mencionado del 27F, cuando vemos que después de un evento sísmico de la magnitud que ocurrió, falló prácticamente todo en nuestro país. Sin embargo, no fallaron las personas. Las personas supieron cómo tomar decisiones para sobrevivir. Y eso es lo que impactaba a las delegaciones internacionales cuando nos tocaba recibirlas, era decir, bueno, pero ¿cómo lo hicieron ustedes para poder sobrevivir a este megaterremoto con tan pocas, pero terriblemente lamentables muertes, pero comparativamente muy poco, ¿no? Y la verdad es que eso es por las personas. Es decir, ahí los edificios pueden haber fallado en parte, las autoridades fallaron también, y muchas cosas no pasaron la prueba, por ser una prueba durísima, pero la sociedad, el pueblo y las comunidades lograron ser resilientes por su naturaleza misma, por sus capacidades, algunos han hablado del capital social, por la cohesión, por la preparación, por una serie de cosas que intentan explicar esto es un patrimonio, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que una de las cosas elementales, fundamentales que tenemos que cuidar para prepararnos bien a un futuro que es bastante incierto, es fortalecer la cohesión social, ¿no? Y yo creo que esto que puede ser bastante blando y difícil a lo mejor de profundizar, parte por una práctica muy básica que es obviamente el compromiso ciudadano y la participación ciudadana. Lo que permite construir comunidades, ¿no? Y a lo mejor la expresión más organizacional de la cohesión social es la construcción de comunidades, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, la ciudad es la expresión de la comunidad probablemente en su máxima escala, pero por cierto, tiene diferentes escalas y es un mecanismo que permite en el fondo que las personas puedan organizarse, crear inteligencia, poder crear conocimiento y también saber reaccionar frente a escenarios adversos. Y yo creo que la participación, que es una herramienta, por cierto, que permite construir cohesión, compromiso y, por cierto, capital social, tiene sin duda un desafío muy grande que es la gobernanza. Es decir, cómo vamos a seguir gobernando nuestras ciudades, si lo vamos a hacer de la misma manera en que lo hacíamos antes. Yo entiendo que van a cambiar muchos instrumentos y yo me alegro de eso. Va a cambiar probablemente la Constitución sobre estas materias en muchos ámbitos y creo que hay una oportunidad enorme. Van a haber distintos escenarios de inversión, recursos, limitantes, etcétera. Pero lo que pareciera ser fundamental para poder administrar este desafío del futuro es una gobernanza, yo creo, distinta, que permita que las comunidades puedan efectivamente ser más partícipes de las decisiones que se toman en la ciudad. Y esto, que es un discurso antiguo, y se ha tratado en Chile de incorporar la participación ciudadana, todavía sigue siendo probablemente uno de los eslabones más débiles de la cadena en nuestras ciudades, ¿no? Y el desapego que hay por las ciudades, por el espacio público, por el compromiso, ¿no? En parte me da la sensación a mí que expresa un debilitamiento enorme en nuestro sentido comunitario, en nuestra cohesión social, y la explicación no es problema de las personas, es porque las personas no encuentran el espacio necesario para poder participar dentro de la ciudad, ¿no? Y cuando en el fondo siempre son, en el fondo,
habitantes de una ciudad, pero no son ciudadanos que participan y cuyas decisiones permiten cambiar el entorno y generar compromisos, lazos con sus comunidades, creo que corremos un riesgo de profundizar los problemas que estamos viendo en todo el mundo, pero particularmente también en Chile después del estallido social. Y creo que también es una herramienta muy importante y clave para lo que es el devenir, y el futuro de las ciudades. Tener mayor cohesión social, tener más participación, una gobernanza que permita que los ciudadanos puedan ser partícipes de la ciudad. Hoy día son simplemente transeúntes, por decirlo de alguna manera, en la calle, ¿ya? Pero no son actores, y yo creo que ahí pueden haber cambios importantes y que no son tampoco tan revolucionarios. Hay muchas iniciativas que permiten que las comunidades puedan decidir sobre inversión pública, que puedan decidir sobre el diseño de lo público, que puedan decidir y organizarse por objetivos, planes y proyectos específicos. Y eso hoy día, la verdad es que bajo la actual estructura que tenemos de organización y planificación de la ciudad, pareciera ser insuficiente. Por mucho que se ha avanzado, los planes reguladores están llenos de etapas participativas, pero esas etapas participativas, bueno, tienen muy poco vínculo, no tienen la cobertura suficiente, muchas veces no hay un lenguaje común para que las personas entiendan lo que se les está explicando. Bueno, lo he dicho muchas veces, cada vez que me repita, pero yo he estado en muchos eventos participativos donde han llegado los vecinos a tomar decisiones sobre las normas de su barrio, pero la realidad venían porque estaban preocupados de los perros vagos, o de la fecha de recolección de la basura, o porque faltaban luminarias en la calle, ¿eh? Entonces, la distancia que hay, efectivamente, entre las comunidades y el tomar decisiones en la ciudad es muy grande, y una manera de estrecharla es efectivamente comprometiendo a las comunidades a que tomen decisiones, porque eso obliga a la información. Y creo que eso también es una clave, crear vínculos, y bueno, un vínculo es parte de la cohesión que yo creo que hace que una comunidad sea finalmente mucho más resiliente. Yo agrego esto, no digo que sea tampoco, creo que es muy importante, todos lo mencionaron de alguna manera, yo traté al final de agruparlo en un solo tema, como aporte a los conceptos que bien han destacado todos quienes emitieron las opiniones anteriores. Entonces, eso, María Isabel. Muchas gracias, Pablo, Gracias. sobre todo por recordarme lo de Recupera Chile, que en realidad a mí se me olvida. Pablo tiene una virtud, que ha sido siempre con nosotros cuando trabajamos en el borde costero muy generoso, que profesionalmente, en términos públicos, siempre hay envidia y resquemores profesionales de que uno va a hacer una cosa, el otro. No, el Pablo, cuando llegó a Concepción, dijo, ya aquí saben cómo hacerlo, háganlo tranquilo, yo voy a mirar de lejos. Y de hecho, Pablo fue el que trajo a Concepción, y particularmente al área norte del desastre, al proyecto Recupera Chile, que venía a la Universidad de Harvard, con el cual seguimos trabajando hasta el día de hoy, en realidad, porque no ha terminado. Pero precisamente hacía énfasis en este sistema social, y reconocer el valor del capital social después, sobre todo en un área de desastre, en un área de emergencia. Y obviamente que tiene que ver con el software. Fíjate que yo participé en un seminario en Escocia, en una fundación ambientalista que se llama Fundación Findhorn. Y la Fundación Findhorn se hizo un seminario hace como 20 años, donde inauguraron una Living Machine, que es una planta de tratamiento de agua servida, pero que no trabaja bajo superficie, sino sobre superficie. Y tú comienzas a ver cómo las plantas se comen los patógenos y los microbios negativos del agua servida. Son, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, una máquina perfecta, pero funcionan con plantas. Y las hacen sobre superficie precisamente para que las comunidades vayan entendiendo qué es lo que pasa con las aguas residuales y cómo estas pueden ser recicladas y reinvertidas en un sistema natural de forma casi espontánea. Y obviamente que ahí había mucho de software, y ellos hablaban de la cola, es decir, que era lo más, no la cola del animal o la cola con que seguían los candidatos políticos después de una elección, sino de la cola con que una comunidad se aglutina. Y yo creo que, pese a ser un término súper
poco ortodoxo desde el punto de vista del urbanismo, yo creo que hemos investigado muy poco sobre esa cola, y efectivamente el desacople de la sociedad chilena a partir del 18 de octubre fue precisamente porque no hemos investigado en dónde están los elementos de conjunción. Sabemos precisamente dónde están las fisuras, pero no sabemos dónde están los elementos de conjunción, como decía también Helen y Carlos. Entonces, porque obviamente nosotros nos dimos cuenta, yo fundamentalmente en Dichato, tanto para el proceso de previsión de viviendas de emergencia como viviendas definitivas, que cuando estábamos entregando la llave, estábamos proporcionando un problema, porque dentro no había nada. Absolutamente, la gente había perdido sus recuerdos, sus tradiciones, lo había perdido absolutamente todo. A Carlos le tocó el caso del área sur, de Lota, Coronel, y los mismos problemas existían allí también. Bueno, tenemos 2 preguntas más, pero María Isabel, que es mi jefa, me está diciendo que hagamos una pregunta libre. O sea, Transversal. Una pregunta transversal. Yo creo que cada uno, a través de sus exposiciones, ha manifestado claramente. Nosotros tenemos que hacer un acta que tenemos que enviarla en un plazo de una semana a la Cámara Chilena de la Construcción, con su sede en Santiago, pero el tema es que nos gustaría libremente que cada uno emita una opinión acerca del tema de la transversalidad, de la resiliencia, obviamente la resiliencia aplicada en términos vívidos, no intelectuales, tanto en la vivienda como en la ciudad. ¿Y qué otro punto quisieran agregar? Sí, yo quisiera también agregar como concretamente, quizá, porque todos sabemos que no es fácil, digamos, todos estos objetivos que se han estado planteando, pero concretamente, ¿cuáles serían como las grandes barreras o oportunidades, en realidad, como específicas quizá, las cuales se podrían avanzar? No sé, por decir un ejemplo, se habló bastante de participación, Sergio habló harto de participación, distintos invitados. Un ejemplo, no sé, plebiscitos comunales vinculantes, por ejemplo, o no, o la planificación, los instrumentos de planificación están deficitarios, hay que avanzar por ahí, a lo mejor otorgar más poder a los municipios locales. Digamos un poquito en concreto cuáles serían quizá como desafíos fuertes que habría que superar para avanzar en principios que obviamente estamos todos de acuerdo en que son el ideal, ¿no? Y veo que Pablo hay que... Sí. Dale, Pablo. Dale. Sí, gracias. A ver, yo creo que primero hay que diferenciar entre respuesta ante una emergencia o una catástrofe puntual, un shock puntual. Puede ser la pandemia, puede ser un terremoto, un tsunami, que requiere movilizar una respuesta donde los espacios de participación, lamentablemente, por la naturaleza del sentido de urgencia, están acotados y limitados. O sea, cuando uno tiene un accidente y lo llevan en ambulancia al hospital y lo meten a la sala de urgencia, la idea es que te salven la vida, que te peguen el fémur y sobrevivas, y después, si quedas con heridas, cicatrices, entrará el cirujano plástico pero no te preguntan segundas opiniones ni nada, que es distinto cuando uno tiene un diagnóstico de un cáncer que eventualmente tiene tiempo y calma para poder consultar, participar, tener toda la información y tomar la decisión. O sea, es inevitable que en un proceso de emergencia se tengan que acotar los espacios de participación porque estamos en la sala de urgencia y en cierta medida confiar en las autoridades, los equipos técnicos y las capacidades que están desplegadas ya del Estado para aquello. Pero eso no quita y nosotros en ese sentido todavía somos demasiado reactivos en Chile. Tenemos que incorporar en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y eso es una pelea que con Sergio hemos dado hace mucho tiempo, tenemos que incorporar también la planificación proactiva para la reducción de riesgos y también para adelantarse a escenarios de posibles desastres o shocks puntuales, o también los estreses crónicos. Y creo que ahí sí que hay un desafío enorme de cómo incorporar distintas modalidades, distintas metodologías, no solo de participación, sino que también de legitimación
de las decisiones que se tomen. Eventualmente, para algunos temas, la democracia directa puede ser el camino, que sería un plebiscito local. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en la medida en que vayamos avanzando hacia este nuevo localismo que está empezando a surgir en todas partes del mundo, con la devolución de poder del gobierno central a las regiones, como ya lo estamos viendo ahora en Chile, y luego a los territorios, a los gobiernos locales. Pero obviamente siempre tratando de encontrar ese justo balance entre prevención, planificación para la resiliencia y para la reducción de riesgos, que es algo que tenemos que impulsar con más fuerza en nuestro país y que no quede como la última prioridad, pero también reconocer que ante eventos puntuales de gran magnitud, hay que descansar también en las capacidades y la toma de decisiones del Estado y de las autoridades validadas. Y una última reflexión que yo creo que es importante, dos cosas. Primero, Iván me tiró ahí unos cariños y unas flores. La verdad es que no hay nada más lindo que ser urbanista o diseñador urbano, porque en la naturaleza somos autores colectivos. No existe el superstar architect en el urbanismo. Es trabajo colectivo, y no solo de arquitectos, sino que también ingenieros, equipos municipales, equipos de gobierno, las comunidades, abogados. O sea, es un trabajo muy colectivo. Por eso es que somos tan abiertos a la colaboración, y aunque en Twitter algunos urbanistas se peleen, la verdad es que somos bastante más consensuados y nos queremos bastante más de lo que parece. Y la segunda reflexión tiene que ver con que a mí me tocó colaborar en lo que fue la postulación de la región metropolitana de Santiago a la red 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, hace 5 años atrás. Y la Fundación Rockefeller seleccionó a 100 ciudades que hicieron sus planes de resiliencia con el apoyo de una superconsultora ARUP, y se vieron todos los riesgos posibles de la región metropolitana: inundaciones, terremotos, hasta riesgos volcánicos, y crisis hídrica, transporte, etc. Jamás ninguna de las 100 ciudades puso la pandemia como un posible escenario de crisis. Y estamos hablando hace 5 años. O sea, también tenemos que estar preparados para lo incierto. Y si hay algo notable de nuestro país, más allá de los comentarios y crisis que tengamos a cómo las autoridades han manejado la crisis sanitaria, y haciendo el duelo por las más de 30.000 personas que han fallecido y sus familias, la verdad es que impresionante lo resilientes que hemos sido las ciudades chilenas para hacernos cargo de esto, pese a todas las dificultades que han quedado a la luz. Gracias, Pablo. Sí. ¿Alguien más toma la pelota que quedó bateando? Ahí está Helen. Claro, ya, Helen, sí. Helen y Sergio. Ya, muchas gracias, María Isabel. Mira, respecto a la participación ciudadana, nosotros desde acá de Concepción hemos estado planteando hace varios años, y ahí Pablo también nos ayudó, en el tema que necesitamos tener ciertos laboratorios de ciudades que nos permitan poder compartir y con la ciudadanía, ¿no es cierto?, el cómo, si tú modificas algo en una ciudad, se modifica el resto de las cosas. Y en ese sentido fuimos a ver en el MIT hace algún tiempo atrás cómo, ¿no es cierto?, existía un laboratorio de ciudades y se había parametrizado, y existen KPI, ¿no es cierto?, de cómo se van moviendo las ciudades, y es bien entretenido porque es casi un juego. Entonces tú puedes compartir con la ciudadanía y decir, mire, si yo pongo todos estos edificios aquí, mire cómo cambia el transporte, mire cómo cambia el comercio, mire cómo cambia el tema del trabajo, mire cómo cambia la saturación del transporte, qué pasa si ponemos un metro, qué pasa si ponemos una carretera. Y esas son cosas que la gente, si quiere participar, y en eso concuerdo con Sergio mucho, si la gente quiere participar, va a tener que también hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, de aprender y de conocer cómo las ciudades se manejan, cómo funcionan como seres vivos, y cómo se van transformando, porque hay mucho de aspiracional, de querer ser un Barcelona, de querer ser, ¿no es cierto?, una ciudad europea,
pero nosotros tenemos nuestra propia identidad, nosotros tenemos nuestra propia geografía, nuestros propios temas particulares de Concepción que tenemos que atender, y de repente por ser demasiado ambiciosos en algunas cosas, estamos perdiendo la dimensión del problema real que tenemos que acoger a familias, que tenemos que ser inclusivos. Ellos ya pasaron por ese proceso, ellos ya tienen un proceso de inclusión hecho. Nosotros vamos a tener que trabajar, vamos a tener que a lo mejor ver cómo Alemania acogió, ¿no es cierto?, los inmigrantes, y donde tenían tremendos problemas. Nosotros vamos a tener que pasar por ese proceso, y ese proceso se hace con la comunidad, y no se hace por un dictamen, se hace por un proceso de conversación, por un proceso de diseño, donde las personas tienen que involucrarse y ver cómo afectan en la ciudad las decisiones que se toman, para que así las decisiones sean decisiones que generen valor a la ciudad y no sean decisiones tomadas desde el punto de vista político. Y aquí voy a ser bien descarnada, porque hoy día los planes reguladores son instrumentos de políticos para ganar elecciones. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener instrumentos que nos permitan comunicar. Y yo quería además un poco explayarme un poquito en lo resiliente que tenemos que ser, y como decía Pablo, estamos en un shock, pero seguramente vamos a tener después una cierta relajación de algunas cosas, pero yo creo que algunas cosas van a quedar y que es bien importante trabajarlas, y que también tienen que ver con la resiliencia. Yo creo que tenemos que mejorar más que el tamaño de la vivienda, porque el tamaño hay que ajustarla al tamaño, a la familia que vive ahí. Si tenemos una familia de 4 integrantes, vamos a tener que ajustar a los 4, pero si tenemos una persona de la tercera edad, vamos a tener que ajustarla al tamaño y a las condiciones requeridas por la tercera edad, pero vamos a tener que tener un mejoramiento de estándares en general de las viviendas. Hoy día en Concepción todos tenemos postventa y salimos todos en la tele, y nadie se excluye de salir en la tele por el tema de la condensación. Y la gente no entiende que la condensación es la propia agua que genera dentro de su vivienda, pero entonces vamos a tener que hacer lo que hicieron los alemanes, que tienen sistemas, ¿no es cierto?, de ventilación de las viviendas sin pérdida de energía, que sean elementos que ayuden. A lo mejor vamos a tener que avanzar en un tema de certificación de algunos elementos de las viviendas, como las ventanas, las puertas. Vamos a tener que avanzar hacia eso, pero de la mano avanzar a este mayor estándar, tenemos que estar claros que también avanzamos en un mayor costo de las viviendas. Y eso no sé si lo vamos a poder suplir con un aumento en la productividad. Eso eran un poquito los dos temas que para mí son transversales, que son importantes para la resiliencia y para cómo vamos a diseñar las ciudades del futuro. Gracias. Sergio. Había pedido Sí, la... no, tratando de ir a la pregunta que planteabas tú, María Isabel, yo creo que es interesante ver ahora cómo empezamos efectivamente a lograr formas de participación que sean más vinculantes, que sean más responsables, pero que también incluyan compromisos, que o sea, no solamente se participe, se diga así, no, y después me desentiendo, digamos, que es un poco este concepto que se ha empezado a acuñar como compromiso ciudadano, que va más allá de la participación. O sea, ya la participación sí, pero además viene el compromiso. Y yo creo que ahí hay muchos ejemplos que yo encuentro muy positivos y que pueden aproximar. Primero es, bueno, tener una estructura de gobernanza más consistente, que básicamente hoy día con la elección de los gobernadores da un paso súper importante. Yo creo que eso hay que destacarlo, felicitarlo y desearles el mayor de los éxitos, porque yo creo que los gobernadores, tengo yo cifradas esperanzas que los grandes ganadores de la elección de los gobernadores fueron las áreas metropolitanas, no los gobernadores, sino que las áreas metropolitanas, porque finalmente van a tener a alguien preocupado del conjunto, que por decenas de años no hemos tenido. Entonces, creo que eso es un logro enorme, pero también se puede avanzar mucho más. Yo creo que nosotros, por ejemplo, como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, estamos planteando la estructura de los consejos regionales,
que sean multirepresentativos, multidisciplinarios, y que estén en todas las regiones. También me gustaría que ideas como el directorio urbano de Concepción se multiplicaran en todas las comunas, y que todos los alcaldes escucharan a las personas, ¿no? Y enriquecieran sus decisiones con las opiniones de la comunidad, aunque sea representada. Y yo diría también un poco más allá. Yo creo que los presupuestos municipales de inversión debieran ser participativos. Yo creo que es bastante arcaico y medieval que la decisión la tome el alcalde. Me cuesta con el estándar de estos días pensar que esa decisión se tome adentro de una oficina, ¿eh? Y que no se le dé la posibilidad a las personas de poder participar, por lo menos en parte. Nosotros como consejo hemos dicho que debiéramos gradualmente ir avanzando, ¿eh? No obviamente el 100% del presupuesto de inversión del municipio, pero gradualmente. O que se crearan, por ejemplo, fondos concursables para que los vecinos puedan postular proyectos y que esos fondos estén allí disponibles para que se asigne, que exista todo un protocolo. Entonces, producir esta interacción entre los ciudadanos y las autoridades a través de distintos niveles, ¿no? Y iría un poco más allá, y esto aquí ya me estoy arrancando con los tarros porque esto no es opinión del Consejo, pero yo pienso que los planes reguladores debieran tener en una etapa de la imagen objetivo, debiera ser un plebiscito vinculante. Y debiera toda la comunidad votar por la imagen objetivo, y que todos, incluso que fuera obligatorio, me estoy poniendo ya, me estoy yendo más allá todavía, me estoy arrancando con los tarros, pero que la gente tenga de alguna manera la obligación de reflexionar sobre el futuro de su ciudad y que aporte con su decisión a una imagen objetivo que después técnicamente pueda ir avanzando con un poquito más de autonomía, pero que finalmente se pueda refrendar. Pero creo que en la imagen objetivo es donde las personas tienen una enorme oportunidad de vincularse con la ciudad, porque después hay muchas otras materias complicadas cuando empiezan a hablar de coeficiente de ocupación de suelo, o usos de suelo, constructibilidad, pareo. La gente no entiende, y es injusto. Es como cuando uno le pidiera, o sea, a un médico especialista que le empieza a explicar ciertas patologías de la química o la biología que uno no entiende nada, digamos. Entonces, no tampoco eso debe generarse una autoridad omnipotente de los planificadores, sino que subyugarla y someterla, en el buen sentido de la palabra, a la voluntad de la ciudadanía, cómo es el encargo, en el fondo, ¿eh? Y que ese encargo, que es la imagen objetivo, validada, sea por medio de un plebiscito. Yo a eso creo que uno debiera evolucionar, y sobre todo porque es una oportunidad para que las personas, como decía, discutan sobre temas, pero además hay que hacer otro salto, y eso ya no me estoy arrancando con los tarros, sino que lo hemos planteado como consejo, es que los planes reguladores tienen que incorporar otras variables, no pueden ser solo morfología. Si la morfología es el resultado de una dinámica económica, de una dinámica social, cultural, que suele no verse en la discusión muchas veces aislada de los temas. Entonces, por ejemplo, nadie en los planes reguladores discute acerca de la integración social que debe comprometerse el plan regulador. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver la integración social con los planes reguladores? Bueno, eso es una deformación que tenemos por la morfología con la cual hemos aprendido a hacer planes reguladores, y no hemos entendido que los planes reguladores son instrumentos multidimensionales que pueden ayudar a la descarbonización, pueden ayudar a la integración social, pueden ayudar a la cohesión, pueden ayudar a una serie de materias mucho más blandas, que hoy día lamentablemente nuestros instrumentos están debilitados. Nosotros pensamos que deben fortalecerse en eso. De hecho, una de las indicaciones que nosotros hicimos con mayor fuerza en la ley de integración social, que va a empezar a discutirse ahora, es que todos los planes reguladores en Chile debieran de tener definido cómo van a resolver su déficit habitacional y cómo van a definir las variables de integración social, para evitar la segregación, que es el efecto negativo que se ha producido producto de esta omisión en los instrumentos de planificación territorial. Es decir, hoy día, si tenemos ciudades segregadas, uno podría ir más allá todavía y decir, los planificadores urbanos que hemos hecho planes reguladores tenemos ciertas responsabilidades y que no podemos perpetuar hacia el futuro. Entonces creo que se puede innovar mucho, y yo soy optimista. Bueno, dicen que todos los planificadores urbanos son optimistas porque
están obligados a pensar en el futuro, pero por naturaleza optimista, y creo que esas cosas van a ir sucediendo. Entonces tenemos que intelectualmente estar preparados para abrirnos mucho a la innovación, y creo que la mejor evolución es precisamente, para evitar la extinción, es nuestra capacidad de adaptarnos, ¿eh? Flexibilidad, innovación, creatividad. Yo creo que ahí hay mucho en el campo social, de la participación, de la gobernanza, y por cierto de la resiliencia, que hemos estado hablando. En ese sentido lo miro con cierto optimismo. Eso. Gracias, Sergio. Bueno, han salido para no excluir tampoco a Carlos, que todos han dicho algo, como darle también la posibilidad de cerrar con las últimas palabras, Carlos. No le dejamos nada a Carlos. No, sí, me pasó lo que te pasó a ti, Sergio, anteriormente. Oye, no, mira, yo solamente, muy breve, y también quiero pedir la disculpa que en 5 minutos me tengo que conectar con el subsecretario de otra reunión. No sé, hacer quizá el análisis de la resiliencia, que yo lo veo quizá que en el caso de post-terremoto, esta capacidad de ponerse de pie, de verlo como una oportunidad. Y esa oportunidad yo creo que sí fue tomada, gracias también al trabajo de muchos, incluido todos ustedes también, en el sentido de, no sé, lugares que, por ejemplo, fueron poblándose a raíz de una toma, donde fueron creciendo orgánicamente, y en la medida de que iban llegando personas que se iban construyendo sus ranchas, incluso en algunos sectores, a pasar a ser verdaderas ciudades o pueblos que finalmente tenían su orden, con sus zonas de equipamiento, sus zonas centrales, sus zonas de colegios, vivienda y qué sé yo. Yo creo que en materia de lo que hemos conversado también, una de las cosas sin duda que es vital para cualquier tipo de proyecto en este momento es la participación, la conversación, el hecho de tomar en cuenta a los mismos usuarios. Y finalmente yo creo que eso se da un poco y está de cierta manera tomado en el ámbito de vivienda. Lo que hablaba Helen, lo que hablaban, bueno, varios, incluso María Isabel también lo mencionó, en el sentido de que ahora las viviendas no son solamente iguales para todos, sino que van en base a la demanda para la cual estamos trabajando. Pero esto va más allá. El mismo nuevo eslogan o lema del MIMBU es unir la ciudad, y la ciudad la vamos uniendo en base a parques, a mini plazas, a vialidades, a distintas series de cosas. Y la vida no solamente se desarrolla al interior de la vivienda, sino que también por lo mismo la serie de proyectos y cosas que se están haciendo en torno a la vivienda. Se me quedaron algunas cosas. Y algo también muy importante, vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, a la importancia de cómo pensar la ciudad, de no cometer errores que se cometían quizás hace un tiempo, donde todas las viviendas sociales van para un solo sector, volver a tomar lo que está más en boga ahora, que es la integración, pero para eso también lo que dijo Sergio, el lenguaje que ocupamos a la hora de hacer participativas estas instancias. No es algo tangible un plan regulador donde las familias creen, o las personas, los vecinos, cuando van a estas reuniones, creen que les van a mejorar inmediatamente la calidad de vida fuera de su casa, con alguna placita, con algún banco o algo, sino que de lograr hacer que este lenguaje sea algo más universal, y decir que esto es algo tan importante, pero que no es algo inmediato que les va a llegar a la puerta de la casa, que no es un objeto, de lograr saber comunicar la importancia de cómo generar una mejor ciudad. Resiliencia, no perder la identidad, que esta oportunidad de ser tener algo mejor, algo más nuevo, no sea arrasando toda la identidad que se ha generado en base a algo que ha ido creciendo de a poco, y yo creo que respetando todo eso y más la participación ciudadana, yo creo que son buenas cosas que tenemos que tomar y que tenemos que ir teniendo en cuenta para lograr buenos objetivos. Eso.
¿Estás muteado, Iván? ¿Iván? ¿Estás? Tenemos Sí. que despedirnos porque el director del programa detrás de Bambalina me está diciendo que nos quedan pocos minutos, pero darle las gracias a todos ustedes. Habíamos hecho una mesa con una paridad por primera vez 50%, que me pedía la Cámara Chilena de la Construcción, pero falló la representante del dirigente vecinal de Dichato y la alcaldesa de Tomé, para que hubiese estado mejor acompañada Helen, porque me imagino que si estamos hablando de equilibrio, justicia, balance urbano, este también debería ser en términos de paridad. Esa es la razón porque también le pedí a María Isabel que fuera coanfitriona en este evento que la Cámara nos pidió que coordináramos. Y darles las gracias fundamentalmente por la generosidad que han tenido de compartir sus ideas y que vamos a precipitar en un documento que es el acta que va a recibir la Cámara Chilena de la Construcción y que convenientemente distribuirá entre sus asociados y entre el público nacional. Así que muchas gracias, un placer haberlos visto todos, ¿no? Y una vez más. Oye, Iván, invitarlos a todos a conocer Pablo. nuestra página de www.consesconce.cl. De verdad hemos querido hacer un trabajo de rescatar nuestra identidad, de ser una fuente de información en estos temas y de acercarnos a las comunidades. Llevamos más de 25 juntas de vecinos con las que hemos conversado y discutido temas urbanos, así que los invito ahí y queremos seguir avanzando en ese sentido. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias, María Isabel, Podemos Helen, verlas. Sergio, Sí, y también a Mauricio atrás ahí en Colorado. todos los cables. Que estén muy bien, cuídense. Cuídense también. Chao, Chao, chao. Gracias. Chao.